Los pensamientos de Dios son muy distintos a los pensamientos de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Eso se ve en muchos lugares ahí en la Biblia. Y en una cosa se lo ve también. Si uno quiere ser grande acá en nuestra cultura, si alguien quiere ser un líder, no tiene que mandar a las personas, no puede aceptar críticas de las personas, tiene que defenderse todo el tiempo ahí y tiene que ser, sí, una persona un poco orgullosa. Ahí para lograr estas cosas, tiene que atacar a las personas que también quieren estar en la misma posición y eso es lo que se ve mucho en el mundo, en nuestra sociedad. Y eso llega a ser, si alguien es orgulloso y se comporta de esa manera, eso se ve como una honra, sostenerse ahí en su posición como una persona ahí en su posición. Al otro lado, si alguien no tiene poder, muchas veces le consideramos ahí humilde, no tiene tal vez recursos incluso, entonces él no tiene otra opción de ser humilde, no tiene que pedir favores, tiene que comportarse ahí para ganarse el favor de las personas. Y eso a veces nos parece incluso una vergüenza si una persona tiene que comportarse de esa manera. Eso es lo que se ve mucho en nuestra sociedad, ¿no? Donde quiera que vayamos, que se comportan así. Los que tienen poder, tienen orgullo. Y se considera como una honra, un honor tenerlo. Al otro lado, las personas que no tienen mucho, les consideramos humildes, tienen que comportarse de esta manera y lo vemos más como una vergüenza. Pero los pensamientos de Dios son diferentes. Hoy vamos a ver dos textos de la Biblia del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, si tienen sus Biblias, ya pueden buscar ahí estos dos textos y poner ahí dos de sus dedos para poder comparar rápidamente. Esto es lo que vamos a estudiar y vamos a pensar un poco ahí del pensamiento de Dios acerca de lo que acabo de decir. Es ahí Santiago 4, 1 a 10 y Filipenses 2, 1 a 10. Ahí vamos a ver como dos comportamientos, dos personas que habla ahí del orgullo, que habla de la humildad y lo comparamos ahí y vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que dice Dios con respecto a las dos personas. Entonces vamos a empezar, vamos ahí a Santiago 4:1 y vamos a ver ahí cómo se comporta esa primera persona, ese primero grupo de personas, ¿sí? Entonces si tienen sus dedos ahí ya, Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente por las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Ese es el primer grupo, ¿no? Ahí tenemos guerra, tenemos conflictos, así lo dice así, cómo se comportan así, peleándose todo el tiempo. Eso es lo que hay por ahí. Si nos fijamos ahí en estos pocos versículos, ¿no? ¿Qué nos dice ahí? Surgen guerras, matan, sienten envidia, nos dice, riñen y otra vez se hacen la guerra, ¿no? Ahí en esa foto se ve de la guerra, la primera guerra mundial, ahí donde se tenían que poner ahí en las zanjas, ¿se dice? Zanjas. Ahí hacer un hueco, ¿no? Para esconderse ahí con las armas y al otro lado, el otro país hace lo mismo, ¿no? A la frontera, esa es guerra, ¿no? Y a veces lamentablemente se ve eso incluso en las casas, entre personas en la iglesia, guerra, ¿sí? Listos con las armas hacia la otra persona, listo para atacar, listo para defenderse si la otra persona sale, buscar la manera de atacarle, matarle, criticarle, silenciarle, humillarle, lo que sea, hablarle. Eso es lo que se ve mucho ahí, ¿no? Y todos tienen que esconderse. Nadie puede como sacar la cabeza porque si lo haces ahí te
de ataque. No, nadie puede hablar abiertamente en ese lugar. Nadie puede ser él mismo en ese lugar. Tiene que esconderse ahí. Eso es guerra y se lo ve en muchos lugares también nosotros, ¿no? Que no hay paz. Que están ahí no para la paz, sino para atacar a la otra persona. La intención es ganar. No es buscar una solución, es ganarle al otro equipo. Eso es como se comportan ellos. Con mucha envidia, no quieren permitir a la otra persona que tenga algo que yo no tengo. Eso es el comportamiento. Y lo lamentable que vemos acá, dice, ¿cómo es que hay guerras entre ustedes? Dice Santiago ahí. ¿A quién les escribe ahí? A una iglesia. Lamentablemente les escribe incluso a una iglesia y les dice, entre ustedes hay guerra, envidia. Se comportan así. ¿Cómo es posible? Sí, en este tiempo era así y lamentablemente todavía pueden haber conflictos, incluso hasta guerras entre personas dentro de la iglesia. Pero lo bueno es que vamos a ver también una salida de eso. Hay guerra, hay conflictos ahí en la iglesia a veces, hay conflictos también en matrimonios a veces, una unión que debe ser de unidad y amor, a veces se puede volver también batalla. Y es muy triste ver eso. Se lo ven en muchos lugares, en las casas, hijos con sus padres. Y se lo ve también en lo que trabajamos nosotros en la casa Agape, que hay violencia doméstica, hay violencia en las casas, ¿no? Los lugares que deben ser lugares de descanso, lugares de amor, pero hay violencia ahí entre las personas ahí mismo también. Sí hay la guerra, sí hay esos conflictos, como nos dice ahí. Ahorita vamos al otro texto, ¿sí? Vamos a ir al Filipenses 2, y ahí nos habla también de una iglesia. Pablo escribió esa carta y dice lo siguiente: por tanto, si sienten algún estímulo de su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Ahí tenemos algo muy contrario, ¿no? Aquí tenemos algo que Él ve ya y quiere que crezca ahí en esa iglesia. ¿Y qué es? Unión y amor en ellos. Un mismo pensar, una misma misión, tenerlo juntos ahí. Y si lo aplicamos acá a nuestra iglesia, ¿no? Si piensa que, ¿por qué ha venido hoy al culto, ¿no? Los que vienen acá, ¿por qué vienen? Y la idea no es, buscamos juntos a Dios, queremos escuchar de Él, tener instrucciones de Él, consuelo de Él. Lo que necesitamos, el alimento espiritual por medio de esa palabra, queremos obtener acá. Y tenemos eso mismo pensar, buscamos a Dios juntos. En las canciones, al mismo tiempo, a la misma letra, cantamos, adoramos, alabamos a Dios. Eso debe ser nuestro pensar. Todos piensan en la misma cosa, todos tienen el mismo anhelo ahí en estos tiempos. Esa es unidad, con un enfoque que es nuestro Señor, que es Dios. Los que son parte de la iglesia, acá miembros de la iglesia, que ayudan también, sirven en diferentes ministerios. ¿Por qué lo hacen? Ojalá que sea para servir al Señor en primer lugar, por el amor hacia Él en primer lugar, y también el amor al prójimo, ¿no? Un mismo pensamiento, esa unión de amor es algo hermoso si se lo ve en una iglesia, si se ve ahí en un equipo de líderes de los niños que tienen juntos ese anhelo de servir a sus niños, a nuestros hijos, ¿no? Qué bonito es eso. Ese anhelo que tienen de alcanzar también más personas con el amor y la palabra de Dios.
Qué bueno es esa unidad. A veces se lo ve también esa unidad y a mí me parece a veces un poco incluso chistoso, ¿no? Si han visto ahí un matrimonio, una pareja que ya lleva muchos años en el matrimonio, ¿no? Y si uno habla con ellos, es chistoso, ¿no? Porque los dos ya saben bien lo que piensa la otra persona, ¿no? ¿Han visto eso alguna vez? Lo saben bien, ¿no? Y incluso uno empieza a contar la historia y el otro sabe ya lo que va a decir y va a añadir una cosa y que quiere decir la misma cosa. Y es muy, muy chistoso a veces como se ve a veces en el matrimonio, esa unión, que tienen ya un pensamiento, ya saben muy bien cómo es la otra persona y piensan muy, muy similar. Eso es muy, muy interesante ver eso. Qué bonito es esa unión en pensamiento, esa unión en el anhelo, en la pasión para Cristo. Así se comportan ahí en la otra iglesia y deben crecer en eso. Entonces, ese es su comportamiento, pero ¿qué está atrás de eso? ¿Qué está atrás de eso? Primero, volvemos a Santiago 4, 1 y 2, y dice, no es precisamente por las pasiones que luchan dentro de ustedes, desean algo y no lo consiguen. Eso es lo que está atrás de su comportamiento, ¿sí? Eso es la causa de sus conflictos, la causa de la guerra que tienen ahí en sus relaciones, que ellos viven impulsados por pasiones, por sus deseos, por lo que ellos quieren. Quieren muchas cosas y solo piensan, como se ve en la imagen, en sí mismo. Piensan que todo debe ser para ellos. Quieren que todos les sirvan a Él. Y ahí no van a poder salir bien las cosas. Busca lo suyo. Quiero. Eso es lo que siempre le anima, lo que le mueve todo el tiempo. Y lo dice en el versículo 2, desean algo, no lo consiguen. A veces es así, si vives para tus propias pasiones, para tus deseos y siempre buscas lo tuyo, es básicamente tú vives en egoísmo. La Biblia dice que eso es pecado si vives para ti mismo. Y lo grave es, si vives en el pecado, siempre vives con anhelos y pasiones y vas a querer y vas a buscar entonces las cosas, no que quieres. Y consigues uno y ya quieres el otro. Consigues el otro y ya quieres más. El problema del pecado es que nunca nos sacia. Nunca. Nunca vamos a quedar satisfechos con el pecado. Siempre crece. Deseamos. No podemos conseguirlo. No podemos llenarnos del pecado. No va a funcionar. Lo único que nos llena es Dios mismo y la relación con Él. Un matrimonio no puede funcionar si cada uno solo piensa en sí mismo. Así no es el amor, así no es posible que haya armonía y paz en el matrimonio. Si una iglesia, si la gente solo viene para recibir y nunca para dar nada, así no vamos a poder ser una iglesia, no va a funcionar. En la familia, si cada uno solo piensa en sus propias cosas, en lo que sean sus derechos, lo que piensa, no va a funcionar la familia. No va a funcionar si cada uno vive solo para sus propias pasiones ahí. Al contrario, Filipenses 2, ¿sí? Ahí nos dice otra cosa. Dice, no haga nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
Considere a los demás superior a ustedes mismos. Cada uno no debe velar solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Servir. Buscar el bien para la otra persona. Ser como Cristo lo era. Un siervo en ese mundo. Vino para servirnos, para ayudarnos. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Servir a las personas no significa hacer todo lo que ellos quieren. Si les das a las personas todo lo que ellos quieren, no les sirves de la buena manera. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, el pecado nunca se sacia. Si tú empiezas a servir sus pasiones y su pecado, va a querer más y más y más. Y va a acabar, incluso puede acabar contigo. Y si le sirves a sus pasiones, a su pecado, con eso no le ayudas. Has de servirle con lo que Dios quiere para esa persona. Y eso puede incluir muchas cosas. Eso puede incluir incluso cosas que la persona no quiere que hagas o que digas en ese momento. Hay que tener cuidado ahí. Servir no significa darles todo lo que quieren. Eso no es. Vivimos para servir a las personas, tan como Jesús lo hizo. Y ahorita estamos acá entrando a esa temporada de Navidad, ¿no? En el pesebre ahí encontramos a Jesús. Y decimos que ahí es Emmanuel, ¿no? ¿Qué significa? Dios con nosotros, ¿no? Es Dios mismo ahí, que está ahí, humildemente como bebé. Así llegó a ese mundo. Jesús es nuestro gran ejemplo de la humildad, ¿no? El Rey de los Reyes viene a ese mundo. ¿Pero de qué forma? En humildad viene a nosotros. No como el más grande, sino desde el inicio hasta el fin, para servirnos a nosotros. En Isaías 9:9 dice, alégrate mucho, hijo de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde. Después de justo y salvador viene humilde. Así es como Jesús vino a ese mundo, así es como Él vivía para los demás, se entregó en su vida ya. Él a la final entregó toda su vida en la cruz para nosotros. Él es nuestro ejemplo. Alégrate mucho. Qué alegrías para nosotros. Hija Sión, ese monte de Jerusalén donde está el templo. En la primera semana ahí, en Alemania sabemos cómo celebrar las cuatro semanas antes de la Navidad. ¿Sí? Cada domingo tenemos 4 velas. Prendemos la primera y cada domingo una vela más, ¿no? El primer domingo fue el domingo pasado, ¿no? Y ahí con cada domingo también tenemos un versículo y ha sido ese versículo y también tenemos para cada domingo una canción que trata de este versículo acá, ¿no? Y fue chistoso porque cantamos esa canción, alégrate mucho, hijas Sión. Y como mis hijas no conocían Sión, cantaban hija Simón. Y eso fue muy chistoso. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Si viene a nosotros, los grandes, los que gobiernan, no vienen siempre humildemente. Jesús sí lo hizo. Entonces eso es el pensamiento de ellos, es muy diferente. El uno piensa solo en sí mismo, el otro viene humildemente y viene para servir. Ahora vamos a ver qué tal su pensamiento acerca de Dios, qué tal su relación con el Señor. Y ahí vemos una cosa, Santiago 4, otra vez, seguimos en el versículo 2. Dice, en la última parte del versículo 2, dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, ¿sí? Incluso Dios no hace estas cosas tales a las personas todo lo que quieren.
Dice, no piden. Si una persona ni se pone a orar, ¿cómo es su relación con Dios? Está mal, ¿no? Ni piensa pedir a Dios, no piensa en Dios. Entonces, ¿qué es lo que piensa? Piensa probablemente, yo quiero lograr las cosas de mi propia cuenta, con mis propias fuerzas. Yo puedo hacer las cosas, yo soy el fuerte, yo puedo controlar, yo sé hacer las cosas. Ni pienso en pedir a Dios por las cosas que necesito. Y otra cosa, dice, pero si piden, piden con malas intenciones. Entonces, las raras veces que se ponen ahí a orar, oran por cosas malas. Piensan incluso ahí solo en sí mismo, ¿no? Incluso de Dios quieren aprovecharse. Pero Dios no permite eso. Además nos dice, desde versículo 4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Nos dice aquí unas cosas, ¿no? Nos dice que esa gente mala es amigo del mundo, ¿no? Y era gente dentro de la iglesia. Era gente que en verdad, en su corazón, no amaban más a Dios, sino más a lo que ofrece el mundo, ¿no? A lo que pensaban más, ¿qué es lo que piensa la gente de mí? Pensaban más, ¿cómo puede conseguir más dinero o lo que sea? Pensaban solo en esas cosas, pensaban en las cosas que les ofrece el mundo, y son muchas cosas ahí que se puede conseguir ahí, que sí dan una forma de alegría, pero que es malo. Y piensan solo en estas cosas y son amigos entonces del mundo más que amigos de Dios mismo. Y por eso nos dice, la Biblia acá nos dice, esa gente es gente adúltera, ¿no? Qué fuerte que les habla ahí Santiago. Gente adúltera, ¿no? Ellos quebraron con el matrimonio, quebraron con él, con un pacto. El matrimonio es un pacto, pero con Dios. Han sido infieles a Dios, porque no aman a Dios de la manera y buscan en Dios lo que deberían buscar en el Señor, sino lo buscan en otros lugares. Por eso les dice, es gente adúltera y es enemistad con Dios. Y ahí nos revela algo que es muy importante acerca de Dios. Dice, Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Bueno, de verdad, esa frase es un poco difícil de traducir. Los teólogos tienen diferentes ideas de lo que podría significar. Básicamente hay dos interpretaciones. Lo primero es lo que dice ahí, que Dios ama a nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, celosamente, ¿no? Es decir, Él no acepta que seas infiel a Él. Él quiere que sí lo amas por completo, ¿no? Que entregues tu vida no solo el domingo, sino toda la semana, toda la vida, desde el inicio hasta el fin, celosamente. Así es Dios. Pero si Él nos ama celosamente, es buena cosa, ¿no? Porque su amor es bueno, su voluntad para nosotros sí es buena. La otra interpretación que se encuentra también, dependiendo de la traducción que tengan, es que Dios ama, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros envidia intensamente. Entonces ya no es Dios que tiene los celos, sino el Espíritu dentro de nosotros. Y lo que quiere decir eso es que hay pecado dentro de nuestro corazón, ¿no? Que nosotros siempre queremos, pero ¿dónde podemos encontrar la paz? Solo en Dios.
Entonces, ¿cuál será la correcta? No sé. Pero los dos tienen mucho sentido. Entonces está bien. Pensar ahí, esa es la relación que estas personas tienen con Dios. Ni piden porque piensan ellos mismos pueden hacer las cosas. Si piden, es con malas intenciones. En verdad no aman a Dios porque aman mucho más a lo que les ofrece el mundo. ¿Qué tal su relación ahí con el Señor, no? ¿Qué tal nuestra relación con Dios? Al contrario, Filipenses 2. Ahí nos dice un poco ahí ahora acerca de Jesús, ¿no? Y dice, la actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Y lo que dice ahí, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló, de eso hemos hablado, pero dice, ¿por qué lo hizo? Se hizo obediente. ¿A quién? ¿A quién fue obediente en su vida? A su Padre, ¿no? Entonces, ¿qué tal su relación con el Padre si es obediente? Obviamente, le hace caso, ¿no? Para poder obedecer, necesita confiar, ¿no? Jesús confiaba que la voluntad desde su Padre es para el bien. Es lo mejor. Que sus planes sí son buenos porque han sido planes de salvación para nosotros. Y también, y eso vamos a ver más tarde, que también Jesús confiaba en su Padre y sabía que habrá recompensa por lo que hace. Que ahí en la muerte, en la cruz, no le va a dejar ahí, sino que habrá la resurrección y que estará ahí a la derecha del Padre nuevamente ahí. Que le va a exaltar después de todo eso. Él obedeció a su Padre. Para nosotros, ¿no? ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le permitimos escucharle, no? Si uno de ustedes, ¿no? Después se le acerca a mí y dice, a ver, pero este versículo tienes que interpretar de otra forma, y empieza ahí una discusión o, sí, un discurso, digamos, teológico, voy a pensar mucho, ¿y quién es él? ¿Le voy a escuchar? ¿Lo que dice tiene sentido? ¿Cómo es? No hago caso a cualquier persona, ¿no? Tiene que saber bien, tiene que ser de confianza. Si no, bueno, le voy a escuchar y decir gracias, pero no le hago caso, ¿no? Entonces, ¿a quién lo hago caso, no? Solo hago caso a las personas que respeto mucho, a las personas que confío mucho, que sé bien que sí, lo que ellos saben, dicen es bueno. Es incluso a veces mejor de lo que yo mismo pienso. Humillarse, a ser obediente ahí a Dios. Hemos visto ahí entonces el mal comportamiento y el bien comportamiento. Y ahora vemos la solución que está ahí. Y Santiago nos da unos versículos, unas instrucciones muy claras para las personas que siguen amando al mundo, que siguen siendo egoístas, que siguen en la guerra ahí. Dice de este versículo 6. Pero Él, Dios, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que sométense a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acércanse a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren. Lamentense. Que se ría se convierta en llanto. Y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Nos dice muchas cosas acá. Y lo primero, pecadores, sí, en esa orden quiero darlo.
Pecadores, límpiense las manos. Y después reconozcan su miseria, lloren, lamentense. ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué debemos hacer entonces? En una palabra, arrepentirse. Si uno vive de esa manera para sí mismo, buscando lo que ofrece el mundo, arrepiéntese. No siga en ese camino. No es bueno, no para ti ni para nadie más. Lo que te parece honor, lo que te parece gozo, en los ojos de Dios es malo. No debería seguir ahí. Debe darse cuenta que es miseria, que es motivo de llanto. Nos dice ahí, límpiense. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Arrepiéntese y pídele perdón a Dios. El que no ha orado antes porque piensa que Él mismo puede hacer las cosas, que ore y pida perdón por el orgullo que hubo ahí en su corazón. Darse cuenta que está mal. Arrepentirse. De verdad, a veces incluso las personas orgullosas se arrepienten y sienten tristeza cuando se dan cuenta que están saliendo mal las cosas que están haciendo. Se dan cuenta, sí, que las consecuencias que sufren están mal, ¿no? Eso vemos también en estos casos de violencia. Si llegan a denunciar, si es necesario o están considerando el divorcio, se arrepienten, lloran por un rato, ¿no? Pero la cosa es, no se ve ningún cambio después. Por un tiempo dicen, oh sí, lamento, no debería haber hecho. Pero a la final solo es para engañar y volver con lo mismo tanto como antes. Eso no es el arrepentimiento de verdad. El arrepentimiento tiene consecuencias buenas y un cambio del estilo de vida. Se nota que el corazón es diferente, que es purificado ahí, que ya no son inconstantes ni constantes en sus decisiones. Y se ve que son de alguna manera humillados y tristes por lo que han vivido antes. Lo primero es arrepentirse, ¿no? Como un cambio, ibas a una dirección y necesitas un cambio completo y ir la otra dirección, ¿no? Después nos dice también otra cosa. Así que sométense a Dios. En una palabra, someterse a Dios. Más fácil. Someterse a Dios, ¿no? Aceptar que Él es la autoridad. Él manda. Él es el dueño de mi vida. Él es mi razón para vivir en ese mundo. Mi motivo para alabar. Someterme a Él y seguir ese ejemplo de Jesús a servir a Él. Servir en las diferentes maneras que Él te ha dado. En su hogar, a servir en el matrimonio, a servir a sus hijos, a servir a sus padres, a amarles, a buscar el bien para ellos, a buscar la voluntad de Dios para ellos ahí. Eso es muy importante. Y nos dice ahí una cosa, ¿no está? Sí. Resisten al diablo y él huirá de ustedes. La cosa es, para poder salir del pecado, no hay otra forma de acercarnos y someternos a Dios. A veces uno intenta por sus propias fuerzas dejar un pecado y tal vez sí le funciona dejar una cosa, pero lo que pasa es, dejas una cosa y ¡bla! Surge otra cosa ahí. Y el pecado siempre busca un camino ahí en nuestra vida. Una tentación, una cosa que puedes dejar, pero ya viene otra cosa.
La única salida es entregarnos por completo, someternos por completo al Señor. Y eso es resistir al diablo. Eso es resistir a Él que quiere dañar. Y si nos sometemos a Dios, Él tiene que huir de nuestra vida. Saben, Satanás está muy contento si ve los conflictos, si él ve la guerra, si él ve la violencia, porque eso es lo que quiere en el mundo. Él ha sido el mentiroso desde el inicio. Él ha sido el que quiere que seamos rebeldes hacia Dios y no lo confiemos. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que haya daño entre nosotros, muerte entre nosotros. La única manera de resistirle, de que huya de nosotros, es someternos a Dios. No hay otra solución. Entonces, ahí la imagen, darse la vuelta, arrepentirse, y lo segundo, someterse a Dios, humillarse a Dios. Mi esposa sabe cómo es escribir bonito, creo que hay una palabra para eso. Es como una forma de arte, creo. En mi opinión, sí es. Entonces ahí tenemos algo así, ¿no? Primero es la vuelta, después es por abajo, humillarse. Otra cosa que nos da de instrucción a Santiago ahí es versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿no? El pecado hace una separación entre nosotros y Dios, pero también en las relaciones con los seres humanos, ¿no? Si andamos con una culpa, con maldad, y sabemos que no estamos bien con las personas, eso está creando una distancia, ¿no? Como una nube muy oscura, como una muralla, como una separación. Pero gracias a Jesús tenemos el perdón y podemos acercarnos de nuevo a Él. Y sabemos que si nosotros empezamos a acercarnos a Él, Él se acercará a nosotros, buscarle a Él. Gracias a Dios, hoy están acá. Están acá buscando al Señor, escuchando de Él, orando a Él. Y que sepan eso, si ustedes buscan a Dios y se acercan a Él, Él se acerca a ustedes. Y eso es esa gran promesa que tenemos también para ese tiempo ahora, en ese momento. Él se está acercando a ustedes, a cada uno de nosotros, con anhelo, con celos. Quiere conquistar nuestro corazón con amor. Él se acerca a nosotros. Entonces, aquí por abajo, buscarle a Él. Y todo eso tiene una promesa más, ¿no? Nos dice acá que Dios se acerca a nosotros, pero dice muchas promesas más. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos. ¿Qué más? Pero da gracias a los humildes. Y después, versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los... Qué grandes promesas, ¿cierto? Qué grandioso leer eso. Muchas veces no nos gusta como someternos, humillarnos a Dios, porque pensamos, si yo dejo de controlar las cosas, si yo dejo de hacer como yo quiero, si yo dejo de pensar en mí mismo, ¿quién pensará en mí? ¿Quién se preocupa por mí si yo mismo no lo hago? Y allí tenemos una promesa que si nosotros nos sometemos a Dios, si nos humillamos ante Él, Él se preocupa por nosotros. Él exalta a las personas que se someten a Él. Es una gran promesa que tenemos acá. Saber que Él lo hace ahí. Entonces termina acá. Nosotros nos acercamos a Dios y Él exaltará.
Entero eso tenemos la J, ¿no? El arrepentimiento, el someterse, el buscar a Dios, el saber que Él nos exaltará. Es la J para el nombre de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Volvemos una última vez a Filipenses 2. Filipenses 2 nos dice lo siguiente, desde versículo 8. Desde versículo 9 leemos. Por eso, ¿no? Como Jesús se humilló, se hizo obediente, como siervo vino a ese mundo, se fue incluso hasta la cruz, ahí es a la muerte. Por eso, por lo que Jesús hizo, dice, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, del Dios Padre. Jesús hizo justo eso, ¿no? Él se humilló, vivía como uno de nosotros. Le rechazaban, le odiaban, le maltrataban y le mataban. Le mataron una vez nomás. Eso hicieron ahí. Él se humilló y uno puede pensar, bueno, Él perdió todo, entregó todo. ¿Quién se preocupa por Él si Él mismo no lo hace? Pero Dios se preocupa por Él. Dios le vio ahí y le exaltó y le dio ese nombre que hasta ese día estamos predicando y vamos a alabar toda nuestra vida eterna, el nombre de Jesús. Si nosotros entregamos nuestra vida a Él y dejamos esas preocupaciones en sus manos, sabemos que sí, Él se preocupará por nosotros. Él estará en nuestro lugar, Él exaltará a nosotros. No tenemos nosotros que preocuparnos por eso. Los pensamientos de Dios de verdad son muy diferentes a lo que vemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Para Él el orgullo lleva a la vergüenza. Para Él la humildad nos lleva a la honra.